Muy buenos días, vamos a continuar con nuestro avance curricular, en este caso el capítulo 3, que corresponde a el capítulo de medición. Por favor, en este caso la parte teórica la van a sacar de este video, por favor vayan copiando conforme vamos avanzando en este caso con el video. Muy bien, medición. ¿Qué es medir? En realidad nosotros ya habíamos definido qué es medir. Medirnos nada más que es comparar una magnitud con otra de la misma naturaleza. ¿Compararla en qué sentido? Para saber cuántas veces más grande o cuántas veces más pequeño es el objeto que se está midiendo. ¿Qué tipo de mediciones nosotros conocemos? Mediciones de longitud, de masa, de volumen, de tiempo. Técnicamente todos esos tipos de medidas solamente es comparar. Las longitudes las comparamos respecto a una longitud estandarizada que se llama metro. La masa nosotros lo medimos a partir de una medida estandarizada que es el kilogramo. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si yo mido la masa corporal, la cual yo tengo, mido cuántas veces más peso respecto a la medida del kilogramo, ¿verdad? Eso es medir, es comparar una magnitud con otra de la misma naturaleza, para saber cuántas veces más grande o cuántas veces más pequeño es. De acuerdo. Recordando, una cosa que debemos recordar antes de seguir avanzando, por ejemplo, es cómo leer un número. ¿Cuáles son los componentes de un número? En este caso, para poder hacer operaciones, para poder trabajar, en este caso, en este tema en específico, nosotros debemos saber cuáles son los componentes de un número, sea este un número entero o un número decimal. ¿Ya por qué? Porque a partir de eso nosotros tenemos que saber o vamos a saber en qué punto debemos hacer, en este caso, el redondeo. Más adelante les explico qué es un redondeo. Muy bien, el ejemplo uno. Tenemos, por ejemplo, este número. Nos piden identificar cada uno de los componentes del número 2.470758. Ya. ¿A qué me refiero con componentes de cada uno de estos términos, de cada uno de estos números? Por ejemplo, yo tengo ese número, ¿de acuerdo? Que es el mismo número que me pidieron que yo identificara cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en matemáticas en cursos anteriores les enseñaron, por ejemplo, unidad de mil, decena de mil y cada uno de esos elementos. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el número antes de la coma es la unidad. Podemos tener unidad de mil, decena de mil, centena de mil y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que más me interesa en este capítulo es que podamos leer correctamente los números decimales. ¿De acuerdo? El número que está por delante de la coma se llama unidad. El número inmediatamente después de la coma se llama, en este caso se llama décimas o décima. Ya. El segundo número después de la coma se llama centésimas o centésima, como prefieran. El número tercero a partir de la coma se llama milésima o milésimas, como prefieran. ¿Ya? En este caso, el cuarto número sería undécimas. El quinto número después de la coma sería cien décimas. Y en este caso, el sexto número a partir de la coma o después de la coma sería mil milésimas. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. ¿Para qué? Porque en los ejercicios de su práctica les van a pedir redondear a la décima, a la centésima o a la milésima. Y ustedes deben saber cuál de las posiciones ocupa cada uno de esos, en este caso, de esos términos. ¿De acuerdo? Por favor, esto con mucha atención, lo vayan a hacer con mucha calma en su cuaderno para saber cuál valor corresponde a la milésima, cuál valor corresponde a la undécima. ¿De acuerdo? Muy bien, continuando. ¿En qué consiste redondear? ¿Para qué es que nosotros aprendemos a, en este caso, identificar cada uno de los componentes del número? ¿Qué es redondear? En pocas palabras, redondear no es nada más que cortar un número cuya cantidad está definida por decimales. Ya. En este caso creo que me equivoqué. Acá. Perdón, ahí se me fue. Cortarlo en una cantidad definida de decimales, siguiendo algunas reglas básicas. En este caso, existen dos reglas básicas para hacer redondeo de números. ¿Cuáles son los dos números? ¿Cuáles son en este caso las dos reglas básicas para hacer redondeos? Vayamos. La regla número 1. La regla número 1 me dice que si el valor inmediatamente después del número el cual debo redondear es menor que 5, los valores se mantienen sin incremento alguno y se lo corta tal cual. Pongamos en ejemplo, pongamos en práctica esto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 nos piden redondear 4.356492 a la milésima unidad.
deben identificar cuál de estas unidades después de la coma es la milésima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues escribimos el número. Después del número, ¿qué vamos a hacer? No, lo que vamos a hacer es definir cuál es la milésima. Hemos dicho que la milésima unidad es el valor tercero a partir de la coma. Esta es la milésima. ¿Ya? Y poniendo en práctica esta regla número 1, me dice que debemos fijarnos que, mira, en acá ya identificamos la milésima. Acá, ya, acá, esta es la milésima. Este es el valor que yo tengo que redondear. Este 6 es el valor que yo tengo que redondear. Entonces, ¿dónde voy a cortar? Inmediatamente después del 6. Ahí es donde tengo que cortar. ¿De acuerdo? Ahora, aplicando la regla número 1, me dice que me debo fijar en quién. En el número inmediatamente después del número que yo quiero redondear. Ya, en este caso, yo quiero redondear esta posición que corresponde al número 6. Debo fijarme en su inmediato inferior, en este caso el 4, para saber si lo debo redondear. Si este 6 tiene que incrementarse en un valor o tiene que mantenerse. La regla número 1 nos dice que si el valor inmediatamente del valor que yo quiero redondear es menor que 5, el valor se mantiene tal cual, sin incremento. ¿Qué quiere decir? Este valor es 4, menor que 5, entonces cumple la primera regla. ¿Qué quiere decir? Que lo cortamos directamente al valor sin hacer ningún incremento. Entonces vamos a tener 4.356. ¿Vieron? No se incrementó en ninguna unidad el valor al cual yo quería redondear. ¿De acuerdo? Muy bien, hagamos el ejemplo en este caso, hagamos el ejemplo número 2, o aplicando la regla número 2. Aplicando la regla número 2 nos dice que si el número inmediatamente después del número al cual yo quiero redondear es mayor o igual a 5, el valor indicado al cual yo debo redondear incrementa en una unidad. ¿Ya? Sé que es algo enredado esto, pero hay que ponerlo en práctica. Ejemplo 3. Nos piden en el ejemplo 3 redondear 52.23874. ¿A la qué? A la centésima unidad. Hay que identificar cuál de estas unidades representa la centésima. ¿Ya? Y la centésima, ¿qué es? Nos copiamos otra vez el valorcito. ¿Ya? E identificamos cuál de estas posiciones corresponde a la centésima. ¿Cuál de esas posiciones corresponde a la centésima? Vemos que la centésima es la posición número 2 a partir de la coma. Este 3 es el número que yo quiero redondear. Entonces, ahí es donde tengo que cortar. ¿Y qué tengo que hacer según la regla número 2? Debo fijarme en el número inmediatamente después del número que quiero redondear y verifico si es mayor o igual a 5. Dice, si es mayor o igual a 5, el valor que yo quiero redondear, entonces el 3 tiene que incrementarse en una unidad. 8 es mayor que 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo al 3, ahí se va a cortar, ese es el número que me tengo que fijar. Entonces, quiere decir que al 3 yo le tengo que incrementar en una unidad. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar 52.24. Muy bien. Si se han dado cuenta, la clave está en identificar quién es la décima, la centésima y la milésima. Y la unmilésima o la 100 milésima o la 1000 milésima en caso de que se diera en su práctica. ¿Ya? Identifican cuál es el valor que quieren redondear, luego ven dónde tienen que cortar y luego verifican cuánto es el número, cuál es el valor del número inmediatamente después del número que yo quiero redondear. Para saber que si este número lo tenemos que incrementar en un valor o lo tenemos que mantener tal cual. ¿De acuerdo? En la práctica tenemos más ejemplos de este, lo vamos a hacer en clase, no se preocupen. Muy bien, entonces, eso es la parte de redondeo que es parte de su práctica. Ahora, otra parte que es una parte muy significativa de su práctica es la notación científica. Primero definamos qué es una notación científica. La notación científica no es nada más que una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños de una forma más estandarizada. ¿Qué quiere decir estandarizada? Una forma más cómoda, para no escribir un montón de números, para no escribir 10 dígitos de un mismo número. ¿Qué vamos a hacer? Escribirla en ¿qué? En notación científica. ¿Cuáles son las reglas de las notaciones científicas? O de los números de notación científica, remarcando algunos valores, algunas palabritas clave. ¿De acuerdo? ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Ya hemos dicho, notación científica es poder escribir un número muy grande o muy pequeño de una forma más conveniente, una forma estandarizada o una forma más fácil de poder ser manejada.
¿Ya? ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Un número en notación científica por lo general va a tener esta estructura. ¿Ya? Tiene un coeficiente, tiene un símbolo de multiplicación, tiene una base, en este caso la base siempre va a ser 10, y tiene un exponente. ¿De acuerdo? Entonces identificamos, ese valorcito es en este caso es mi coeficiente. Ya es conocido como el coeficiente. ¿Quién más? También tengo un símbolo de multiplicación. ¿Ya? Este símbolo de multiplicación, ¿a quién separa? A la base. Separa al coeficiente de la base. Y esta letrita que tenemos en la parte superior no es nada más que el exponente. Está conformada por estos 4 elementos un número en notación científica. Siempre va a tener esta estructura, un número en notación científica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a poner algunos valores, los cuales nos van a servir para saber qué valores pueden adoptar A y qué valores pueden adoptar N. Puede ser cualquier número o tal vez haya una restricción. En este caso nos dice, la notación científica nos dice que A tiene que ser un número en este caso un número entre 0 y 10. Puede ser entero, sí, como también puede ser, en este caso puede ser un número decimal, pero siempre tiene que estar entre el rango de 0 a 10. No puede ser mayor que 10 ni tampoco menor que 0. Tampoco puede ser negativo. Negativo sería un valor menor a 0. ¿Qué más? ¿Qué otras restricciones más tenemos? Tenemos la restricción de que n, el exponente, sí o sí tiene que ser un número entero, positivo o negativo, pero sí o sí tiene que ser entero. N no puede ser decimal ni fracción. Tiene que ser positivo, negativo, tiene que ser entero, tanto positivo o negativo. ¿Ya? Muy bien. Los ceros después de la coma. Hay que saber cómo escribir los números correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se tiene un número en decimales, existen ceros después de la coma. Y los últimos ceros después del último valor distinto de 0 no se anotan. Ejemplo. Por ejemplo, pongamos en ejemplo el ejemplo 4. Este número nos dice tenemos 5000.100. ¿Qué nos dice los ceros después de la coma? Nos dice que los últimos ceros después del último valor distinto a 0, ¿quién es el último valor distinto de 0 después de la coma? Es el 1. Entonces nos dice que estos dos últimos ceros no se anotan. Ya, no se anotan esos valores y como debería escribirse este número sería 5000.1. Ya, los últimos ceros ya no se anotan. ¿De acuerdo? Muy bien. Los ceros antes de la coma. Va a haber ocasiones, en este caso, va a haber ceros antes de los números. Antes, los ceros a la izquierda, como ahí lo conocen, ¿ya? Los ceros a la izquierda siempre se obvian. Siempre se obvian. Los primeros ceros antes del primer valor distinto de 0 siempre se obvian. Entonces, pongamos como ejemplo el ejemplo 5. El ejemplo 5, tenemos este valor 0.00700. ¿Verdad? Aplicando esta regla, que los ceros antes de la coma, dice que los ceros que están antes del primer valor distinto a 0, se obvian. ¿Qué quiere decir? Estos 3 ceros por delante del 7 no se anotan. ¿Ya? No se anotan estos valores. ¿Y qué se anota? Se anota directamente 700. ¿Ya? Seguramente este 700 tiene 700,0000, pero esos ceros después de la coma, como en la regla número 1, no se anotan. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es una regla de oro que nos va a servir ¿para qué? Para poder trabajar con números en notación científica. ¿Nos va a servir para qué? Para poder hacer suma de números en notación científica, como también resta en números en notación científica. ¿Cuál es la regla de oro? Nos dice que, por si acaso, A es el coeficiente, N es el exponente. Nos dice, siempre un número en notación científica siempre va a tener esta estructura, siempre. ¿Ya? Va a tener un coeficiente, base y exponente. Nos dice que si A, que representa el coeficiente, si A aumenta de valor, N, que es el exponente, debe disminuir el valor. ¿Ya? Si A aumenta, N tiene que disminuir. La segunda regla es que si A disminuye, A es el coeficiente, si A disminuye de valor, N tiene que aumentar de valor. N representa el exponente. ¿Ya? Esta es una regla básica y es la regla de oro. Si dominan y entienden muy bien esta regla, sumar y restar exponentes, como también expresar números en notación científica, va a ser pan comido. ¿Ya? Por favor, entiendan muy bien esta regla, que es la regla de oro. Si la entienden, está hecho notación científica. ¿De
acuerdo? Ahora, pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Ejemplo número 4. Nos pide expresar, en este caso, 15.000. Puede ser cualquier unidad, 15.000 metros, 15.000 kilogramos, 15.000 segundos, no importa. ¿Ya? Nos pide expresar un número grande, 15.000, puede ser números aún más grandes. ¿Ya? Me pide expresar 15.000 en notación científica. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura de notación científica? Tiene que tener esta estructura, debe parecerse a ese número. ¿De acuerdo? Muy bien, notación científica. Entonces, escribimos 15.000. Ya, este es el valor que yo quiero que se convierta o quiero convertirlo en notación científica. ¿Qué es lo que voy a escribir? Este número, 15.000, es lo mismo que escribir 15 por 10 a la 0. ¿Por qué? Cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces, 10 elevado a la 0, 1. 1 por 15.000 sigue siendo 15.000. O sea, no alteré nada del producto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿para qué puse este valorcito? Esto me va a facilitar. A partir de aquí yo voy a aplicar la regla anterior. Ya, aplico la regla anterior. Después del 15.000 hay una coma. Acá está. Y después de la coma hay más ceros que no se anotan, pero que están ahí. Ya, esta sería la forma tal vez más conveniente de escribir dicho número, pero como les dije, los ceros después de la coma no se anotan. Yo lo anoté ¿para qué? Para que se den cuenta de algo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en acá? Muy bien. Ahora, si yo recorro la coma hacia la izquierda, el coeficiente va a disminuir de valor, ¿verdad? Si yo recorro esta coma hacia la izquierda, este numerito va a disminuir de valor. La regla de oro, ¿cuál era? Si el coeficiente disminuye, en este caso, aquí está, la regla número 2. Si el coeficiente disminuye, estoy haciendo, si yo recorro la coma hacia la izquierda, el coeficiente disminuye. Si el coeficiente disminuye, ¿quién tiene que aumentar? Tiene que aumentar n. Entonces, si yo hago recorrer la coma hacia la izquierda, el exponente de esta base tiene que aumentar. ¿Ya? ¿En cuántas unidades? Pues en la misma cantidad de ceros o de unidades que yo recorra hacia la izquierda. ¿Qué tal si yo recorro 3? Voy a recorrer 1, 2, 3. Ahí voy a poner la coma. Estoy recorriendo 3 unidades. ¿Ya? La coma recorrí 3 unidades hacia la izquierda. Reduje el valor. Ahora ya no es 15.000, ahora simplemente es 15. ¿Ya? Si yo reduzco esto, ¿quién tiene que aumentar? Tiene que aumentar el exponente. Antes era 0 y ahora es 3. ¿Ya? Muy bien. Otra vez. Si yo esta coma lo recorro hacia la izquierda, estoy disminuyendo el coeficiente. Si disminuyo el coeficiente, tengo que aumentar el valor del exponente. ¿En cuántas unidades? En la misma cantidad de espacios que yo recorro hacia la izquierda. ¿Ya? Yo recorrí 3 espacios, entonces el exponente aumenta en 3 unidades. Antes era 0, ahora es 3. Entonces, el número en notación científica sería 15.000 por 10 a la 3. Pero les vuelvo a repetir, los ceros, los últimos ceros después de la coma no se anotan. Entonces, la forma más correcta sería que 15 por 10 a la 3. Este 15 por 10 a la 3 es lo mismo que decir 15.000. Es el mismo número. Si solamente cambio ¿qué? Cambio la estructura. Ahora está en notación científica. Ya. Notación científica nos sirve ¿para qué? Para expresar números grandes de una forma más conveniente y más sencilla. Acá está. Esto es más sencillo de manejar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos un ejemplo en donde el ejemplo número 5 nos pide expresar 0.000078 en notación científica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo 4 y el ejemplo 5? En el ejemplo 4 yo tenía un número bastante grande, 15.000. Ahora en el ejemplo 5 yo tengo un número bien pequeño, que es 0.000078. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra vez, me anoto el número tal cual, 0.00078. ¿Qué más voy a hacer? Otra vez voy a aumentar esta base y el exponente. Esto es el mismo número, 0.00078 por 10 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. 1 por este valor sigue siendo 0.00078. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar otra vez la misma regla. Si yo hago recorrer la coma hacia la derecha,
Si yo hago recorrer la coma hacia la derecha, estoy aumentando el valor del coeficiente. Ya, estoy aumentando el valor del coeficiente. Acá está nuestra regla de oro otra vez. Si A, en este caso el coeficiente es todo esto, si A aumenta de valor, N, que es el exponente, tiene que disminuir de valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si hago recorrer la coma hacia la derecha, estoy aumentando el valor del coeficiente. Entonces, tiene que disminuir el valor del exponente. Muy bien. Entonces, tenemos esa expresión. ¿Cuántos espacios estoy haciendo recorrer la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Yo puse la coma ahí detrás del 8. ¿Cuántos espacios recorrí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿en cuántas unidades tiene que disminuir el exponente? En 6 unidades. Ya. Antes era 0. Si le quito 6 unidades, voy a tener menos 6. ¿De acuerdo? Antes era 0. Recorrí 6 unidades. Esa cantidad de unidades que yo recorrí es la misma cantidad de unidades que yo tengo que descontarle a 0. En este caso 6. ¿Ya? La coma quedó después del 8. Ahí está. Y las comas después del 8, y los ceros después de la coma que están después del 8, no se anotan, pero estarían ahí. ¿Ya? Entonces la forma más correcta de poder escribirlo sería como, sería de esta forma. 78, estos últimos ceros se obvian, 78 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Eso es aplicar la regla de oro es aplicarlo. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder hacer suma y resta, en este caso de números en notación científica. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Por favor, en este caso copien todo lo que está en el video y pues no se olviden de presentarlo el día y a la hora indicada en plataforma. ¿De acuerdo? En clase vamos a seguir haciendo más ejercicios de estos en donde seguramente les quedará mucho más, en este caso mucho más comprendido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.